Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de un patrón alimentario saludable se recomienda el consumo de frutos secos, pero hay algunos frutos secos que tienen un efecto un poquito especial. Hoy os voy a hablar en concreto de por qué los pistachos dan sueño. Cuando hablamos de recomendaciones de un patrón alimentario saludable, dentro de esa frecuencia de consumo de alimentos se suele recomendar la ingesta de frutos secos, si se puede, a diario, y si no, de manera habitual. ¿Por qué? Pues porque nutricionalmente sabemos que los frutos secos son muy interesantes por su aporte en proteínas, más pequeño que otros alimentos, evidentemente, por su aporte en ácidos grasos saludables, algo que nos resulta muy beneficioso. Fibra, que también nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Es decir, realmente el consumo de frutos secos, como os digo, son nutricionalmente muy densos y eso es algo que debemos ir buscando en los diferentes alimentos que incluimos en nuestro patrón alimentario. También es verdad, algo que da mucho mieditis a muchas personas, es que son calóricamente densos, energéticamente densos. Es decir, a una pequeña cantidad de consumo de frutos secos añadimos unas cuantas calorías a nuestra dieta. Pero aquí vamos a hacer un poquito caso también a lo que nos dicen los estudios científicos. En el caso del consumo de frutos secos hay unos cuantos estudios que nos demuestran que su consumo nos ayuda a mantener el peso, incluso a perderlo. Y aquí ya empezamos a chocar, ¿no? Si son muy calóricos y nos hacen aumentar la energía de la dieta, me van a hacer engordar. Pues parece ser que no, siempre y cuando vayan acompañados de un patrón alimentario saludable. Es decir, es el total de lo que comemos, no solo ese puñadito de frutos secos que suele ser la cantidad habitual recomendada. Ya sabéis que el puñadito, siempre os digo que no es igual para diferentes personas. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de la mano generalmente es proporcional al tamaño del cuerpo y un puñado o lo que quepa en mi mano con los deditos por encima puede ser totalmente diferente a lo que cabe en la mano de otra persona. Si tenemos una orientación con medidas que tenemos siempre a mano, valga la redundancia, podemos pesarlos. Serían alrededor de unos 20-25 gramos de frutos secos. Cuanto mayor sean nuestros requerimientos energéticos. De ahí que la cantidad pueda ser ligeramente variable. Bueno, cuando vamos a elegir los frutos secos, tenemos gran variedad. Nueces, almendras, avellanas, pistachos, anacardos, es decir, todo lo que podamos encontrar en el supermercado. Y aquí ya he empezado a hablaros de frutos secos diferentes. Generalmente las recomendaciones o los estudios muchas veces se hacen con nueces o con almendras, aunque vistos los beneficios de los frutos secos, pues siempre se van buscando otros detallitos, ¿no?, que puedan beneficiar también a nuestra salud, como por ejemplo en el caso de las almendras, su contenido en calcio, que puede resultar muy beneficioso para aquellas personas que tienen tendencia a la osteoporosis o que ya tienen osteoporosis, ¿no?, como una fuente extra de calcio. Ojo, que aquí voy a hacer una pequeña puntualización antes de que se me olvide. Los cacahuetes no son un fruto seco. Nutricionalmente tienen características comunes con los frutos secos, como su contenido en grasa, pero botánicamente, o sea, realmente son una legumbre. Por lo tanto, deberíamos catalogarla como en un intermedio, podríamos decir, ¿no?, esos cacahuetes. Sobre todo para aquellas personas que tienen alergias alimentarias, que tienen que saber a qué grupo pertenece para evitar esas reacciones adversas. Bueno, hecha esta puntualización, vamos a irnos acercando un poquito más a los pistachos. Los pistachos, si os habéis fijado, son uno de los frutos secos más caros y además se venden con cáscara siempre o prácticamente siempre, algo que
podríamos pensar que hace aumentar su valor, mejor dicho, el precio, ¿no? Porque mucho de lo que compramos y pagamos lo tiramos. Si yo compro, por ejemplo, almendras peladas o unas nueces peladas, sé que lo que estoy pagando es 100% lo que me voy a comer. En este caso, del peso por kilo que yo estoy pagando en el supermercado por los pistachos, la mitad aproximadamente del peso lo voy a tirar porque es la cáscara. Tienen un precio muy elevado los pistachos por su forma de producirse. Tardan mucho tiempo en poderse recolectar y eso evidentemente encarece el precio del producto. Otra puntualización. Cuando hablamos del consumo de frutos secos, el más barato podrían ser las nueces peladas. De ahí vamos teniendo diferentes variaciones en el precio, pero si nosotros vamos cambiando de fruto seco, podemos conseguir las propiedades beneficiosas de todos ellos. Es decir, no siempre vamos a consumir el mismo. Si yo ahora os hablo de los pistachos, que es lo que voy a hacer a continuación, por sus beneficios para el descanso, para el sueño nocturno, igual decís, pues yo siempre pistachos. Bueno, es una opción que nos puede ayudar más o menos, pero que sepáis que también el resto de los frutos secos nos producen beneficios para la salud y podemos alternarnos. Vamos a seguir ahora con los pistachos. Los pistachos son muy ricos, probablemente el fruto seco más rico, aunque todos contienen cierta cantidad, en triptófano. El triptófano es una sustancia que contienen los alimentos que nuestro cuerpo utiliza para transformarla en serotonina. La serotonina es lo que conocemos como hormona de la felicidad. Nos pone en calma, tranquilos, contentos, es decir, tiene unos beneficios bastante deseables, podríamos decir, a la hora de consumirlos. Y esto es algo que sí que habéis notado, si habéis consumido alguna vez una cantidad un poquito más grande que ese puñadito de pistachos, igual habéis notado que después de comer los pistachos la sensación es muy placentera. ¿Por qué? Por esa producción que tenemos de serotonina después de comer los pistachos. Pero es que esa serotonina, nuestro cuerpo la puede utilizar para sintetizar melatonina. Vamos ahí con muchas palabras, ¿verdad? La melatonina igual os suena porque es la hormona del sueño. Se suele utilizar incluso en suplementos para personas que tienen dificultades para conciliar el sueño. Y en este caso podríamos decir que, claro, los pistachos, si nos proporcionan los precursores de la melatonina, directamente cuando se consumen, o un poquito después, vamos a calcular alrededor de 1 o 2 horas, nos podría entrar cierta sensación de sueño. La melatonina, de manera natural, tiene un ritmo circadiano, es decir, disminuye su síntesis por la mañana y aumenta por la noche. Si yo aprovecho en esas horas previas a acostarme a comer un puñadito de pistachos, es muy probable que mi síntesis de melatonina mejore. Es decir, le estoy dando a mi cuerpo las sustancias que necesita para sintetizar mayor cantidad de melatonina. Esa hormona que os he dicho que nos ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, si nosotros incluimos, imaginaros en la cena, un puñado, alrededor de 30 gramos de pistachos, mejoramos la síntesis de melatonina. También hay otros alimentos ricos en triptófano que nos ayudan a conciliar el sueño. Ya os he hablado de ellos también en otras ocasiones, pero bueno, vamos a hacer un breve repasito para preparar esa cena, vamos a decir, conciliadora del sueño. Los huevos, los lácteos y el plátano, por ejemplo, son 3 alimentos que nos ayudan también en esa síntesis de melatonina. Son de muy fácil digestión, especialmente en el caso de los lácteos, cuando hablamos de lácteos fermentados. Y en ese caso, además, también tenemos unos beneficios extras. Por ejemplo, si yo preparo para cenar unos huevos revueltos y de postre me pongo un yogur con un poco de plátano y unos pistachos, tengo una cena perfecta para favorecer el descanso nocturno. Eso sí,
hay que darle tiempo, porque tiene que pasar la digestión, el triptófano tiene que llegar a la sangre, o sea, absorberse en el intestino, llegar a la sangre, transformarse en serotonina, la serotonina en melatonina, y eso no ocurre así instantáneamente. Es decir, necesitamos al menos un periodo de tiempo de unas 2 horitas aproximadamente. Así como los suplementos de melatonina hacen un efecto en aproximadamente media hora o 20 minutos, en este caso, claro, si aprovechamos esa síntesis de melatonina a través del consumo de alimentos naturales, el proceso es un poquito más largo. Pero, así que aquellos que tengáis problemas o dificultades para conciliar el sueño, haced la prueba. Haced la prueba a cambiar vuestras cenas y a incluir alimentos que favorezcan esa síntesis natural de la melatonina. Y en este caso, los pistachos nos pueden ser también de ayuda. Si hacemos caso un poco a las recomendaciones de cantidad de pistachos, serían aproximadamente unos 30 gramos de pistachos de cantidad comestible, es decir, sin cáscara, serían equivalentes a unos 6 miligramos de melatonina. Pero cuando oigáis, no, es que hay alimentos ricos en melatonina, generalmente son ricos en triptófano, que es el precursor, la sustancia que necesita nuestro cuerpo para sintetizar esa melatonina. Por lo tanto, necesita un periodo de tiempo, como os digo, de digestión, de absorción y de transformación antes de que realmente nos haga efecto. Pero también es verdad que nos empieza a hacer efecto un poquito más rápido, con eso que os he contado antes, ¿no? Que nos da esa sensación de calma, de, bueno, ciertamente como placentera, ¿no? De encontrarnos bien antes de empezar a darnos sueño, por esa síntesis intermedia, como os digo, de la serotonina. Eso evidentemente no quiere decir que si nos tomamos un puñadito de pistachos a media mañana nos vaya a entrar un sueño terrible. Igual al contrario, igual como la síntesis de melatonina no tiene lugar de manera natural por las mañanas, lo que nos quedamos es en ese paso intermedio y nos da mayor sensación de encontrarnos bien, de estar animosos, algo que también nos puede venir muy bien. Es decir, podemos aprovechar esas propiedades de los pistachos también a otras horas del día, no solamente por la noche. Así que creo que es algo bastante interesante que podemos probar. Y a veces puede merecer la pena el desembolso que supone los pistachos. Si pensamos que un paquete, vamos a decir, de un tamaño medio de pistachos suelen ser unos 250 gramos, pues nos pueden salir unas 4 o 5 raciones fácilmente durante su consumo. Por lo tanto, a veces lo que pagamos queda bastante repartido, ¿no? No es un gasto tan importante. Y eso también es algo que debemos tener en cuenta. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.